que ladrillos, que hierro, que las palmas, que todo, es una composición. Y la relación tiene que ver con todos estos componentes, cómo se estructuran entre sí, la relación. Y el proceso es, durante el tiempo, cómo se desempeña esta composición y la relación de los componentes. Si nosotros vemos, por ejemplo, un edificio, entonces hay componentes, ¿sí? Tenemos partes de ese edificio, la relación de ese edificio con los integrantes, con que el ascensor, que las escaleras, todo, y el proceso. Bueno, entonces, como nosotros el tema es el humanismo, vamos a ver composición del ser humano. Si nosotros hablamos de la parte física, como decía aquí el profe, la composición en cuanto al cuerpo, tenemos el esqueleto, ¿sí? Tenemos músculos, tenemos venas, arterias, cerebro, todo esto es la parte de la composición física. Cómo se relaciona el corazón con el hígado, el estómago, los alimentos que comemos, cómo funciona, está acá. Y el proceso es todo lo que el cuerpo, ¿sí? Tiene que ir funcionando, el corazón, el hígado, si comió algo mal, cómo le sienta, todo se cuenta. Eso es a nivel físico. Si vemos nosotros a nivel psicológico la composición del ser humano, nosotros la podemos saber, pero no la hemos estructurado de tal manera que podamos decir, miércoles, el ser humano tiene esto, tiene esto, tiene esto y funciona de tal manera y en el proceso está de tal otra, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de una cosa que se llama funcionar mental. Marcador, ¿cómo hago para saber que existe? Porque tengo una idea de que es un marcador. Y antes de tener una idea, ¿qué pasa? Porque lo está viendo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hablar de sentidos. Podemos hablar, por ejemplo, si yo tengo acá mi lapicero, yo lo observo, ¿sí? En el momento que ustedes observan esto, ¿qué pasa aquí en la cabeza? Se convierte en una ¿qué? Un proceso ahí para... En un concepto, una imagen. En una imagen, ¿sí? Pero bueno, ¿sabían que tenemos sentidos internos? Tenemos los externos, ya lo sabemos, que tienen que ver con el ojo, el olfato, el gusto, el auditivo y el tacto. Y los internos tienen que ver con aquella sensación que uno reconoce, por ejemplo, el hambre, por ejemplo, la sed, la enfermedad. Y eso no puede ser interno el también. Miedo, es interno. El miedo, ¿dónde siente el miedo uno? Es generalizado. La angustia, el sufrimiento, ¿sí? Bueno, esa parte es interna, o sea, lo que yo por dentro. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros que estamos sentados? ¿Sabían que tenemos sentidos internos? Tenemos los externos, ya lo sabemos, que tienen que ver con el ojo, el olfato, el gusto, el auditivo y el tacto. Y los internos tienen que ver con aquella sensación que uno reconoce, por ejemplo, el hambre, por ejemplo, la sed, la enfermedad. Y eso no puede ser interno el también. Miedo, es interno. El miedo, ¿dónde siente el miedo uno? Es generalizado. La angustia, el sufrimiento, ¿sí? Bueno, esa parte es interna, o sea, lo que yo por dentro. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros que estamos sentados? Porque en ese momento sabemos que estamos sentados y que tenemos una postura así, o que estoy así, o que volteo la pierna. ¿Cómo? Porque hay otro sentido interno. Tenemos dos sentidos internos, que es el kinestésico. El kinestésico es aquel sentido que nos informa en qué postura está el cuerpo, o si no, nosotros no tendríamos noción de espacio ni de nada, ¿sí? Ese es el sentido kinestésico, es el interno. Y el otro, que es el que nos informa porque el estómago le duele a uno, que uno siente como sube y baja la sangre, ¿sí? Ese se llama el sentido senestésico. Y aquí pues ya sabemos, ¿no? Los 5 de toda la vida y de siempre, porque a uno solo le enseñan esto, no le enseñan esto. Los profesores de educación física, de danza y todo eso deberían saber esto para que le enseñaran a los muchachos qué significa y cómo puede mover su cuerpo.
y por qué lo hace. ¿Sí? Parece muy sencillo, pero nosotros no somos como conscientes de esa situación. Entonces tenemos sentidos externos que nos informan todo alrededor y los sentidos externos y los internos que nos enseñan o nos dan los registros internos. ¿Y la intuición qué sería? Ya ahorita vamos a hablar de eso, pero la intuición también está ubicada como interna, pero es registrada por los sentidos internos. ¿Qué otra cosa están recordando? Están recordando la cámara fotográfica, el olor del aire, el ruidito del viento, que sonó el celular, que está hablando el niño, el calor del cuerpo, ¿sí? Cuando uno guarda una imagen en memoria, no la guarda sola, la guarda con todos sus componentes. Aquí en la memoria hay algo muy importante que es el objeto, que es la presencia, y todo lo que hay alrededor, que es la copresencia. Va por la calle, voltea y en una esquina está su pareja. Y lo ve hablando muy animadamente con una vecina o con un vecino. ¿Sí? De pronto el hombre y la mujer le ponen una mano en el hombro y le dice, chao vecina, nos vemos. Y ustedes de la esquina, ¿qué se está imaginando? ¿Qué interpreta? Acá está la presencia, una señora, un señor que se saludan, se despiden y chao, bye bye. Pero todo esto que hay acá alrededor, ¿qué sucede? Todo lo que tengo en mi copresencia se junta en un momento para guardar en la memoria una cosa que yo creo que vi. Si usted ve dos personas hablando muy animadamente, uno ya se imagina todo, ¿sí o no? Sí. Bueno, esa es otra partecita muy importante. Un pajarito. Ahora, si tenemos sentido, si tenemos memoria, ¿cómo hacemos nosotros para dar respuestas al mundo? ¿Qué clase de respuestas damos nosotros? Por ejemplo, en este momento que estamos poniendo atención, sería una respuesta que estamos guardando información, que codificamos, que entendemos. ¿Cómo sería esa respuesta? Como nosotros somos receptores, Lo reconozco. nosotros somos los receptores, nosotros estamos dando una respuesta a la información que tú nos estás enviando. Exacto, pero hay algo en uno que funciona y que organiza todo. Y esta es la respuesta, que es un centro que nosotros llamamos el centro intelectual. Si no tuviéramos esa capacidad de organizar, de transformar una información, no podríamos dar una respuesta intelectual. No podríamos decir que 2 más 2 son 4, porque no hay algo que nos dé esa capacidad. Entonces, de los sentidos, la memoria, y tenemos una respuesta que es la intelectual. No tendríamos la capacidad de decir, bueno, de Bogotá a Silvania nos gastamos 2 horas, 3 horas. En la mitad del camino yo vi una mula que dio, casi nos cierra, casi no podríamos hacerlo. Por la niña. Lo que pasó está niño en Brasil. Estaba muerto y. Ya lo estaba mirando. Ay, Papá, quiero agua. Y volví ¿Y se murió? sí, O eso. sea, estaba muerto y lo Igual estaba se murió, ¿no? Porque uno no puede morir 2 veces. No, pero ¿se puede decir que murió 2 veces? Sí. se murió 2 veces. Bueno, Es porque hay gente que tiene muerte de clínica, o sea, es decir, se para el corazón y vuelve y Entonces tenemos intelectual, motriz. Ahora, yo veo a mi mamá.